Hola de nuevo, les doy la bienvenida a Disonantes Podcast porque nada es como antes. Soy Andrés Méndez y el día de hoy continuaré mi historia dentro de los Testigos de Jehová. En esta oportunidad les hablaré en detalle de mi vida en Betel, sirviendo como betelita. Ya les comenté mi atropellada forma en que llegué a Betel. No, mentira, no fue atropellada. Tuve que hacer algunos esfuerzos, pero lo logré. Se llegó el día, por allá en 2010, cuando llegué a ser invitado a servir en la sucursal de los Testigos de Jehová, más conocida dentro de los Testigos de Jehová como Betel, la Casa Betel. Y bueno, como les mencioné también, me invitaron a un proyecto específico que duraría 3 meses. Yo llegué allí a Betel el día que me dijeron. Normalmente los ingresos para ese entonces eran los días jueves. Yo me presenté ese jueves muy temprano, iba muy elegante porque pues obviamente el código de vestimenta se requería de esa forma. Me presenté en la portería. La sucursal de los Testigos de Jehová aquí en Colombia queda en un pueblo, a las afueras de ese pueblo. Entonces bueno, llegué allí, me presenté en la portería, me identifiqué, verificaron quién era yo y fui conducido hasta el hogar Betel. En las sucursales normalmente, bueno, en las sucursales grandes como la que existe aquí en Colombia, pues hay varias áreas. Está el área de producción o la fábrica, digamos, donde se hacen la literatura y donde se preparan los envíos de la literatura, y donde ahora incluso hay hasta estudios de grabación, porque pues ahora la organización tiene como un tema más de multimedia y audiovisuales y eso. Existe como otra sección donde son los talleres y como donde se soporta toda la operación de Betel, donde está el taller mecánico, mecánica automotriz, la carpintería y cosas así por el estilo. Está el otro espacio donde es como lo administrativo, donde funciona el departamento de servicio, que son como todo el tema de administrativo de la obra de los Testigos de Jehová del país, y donde existe también el departamento de sistemas y bueno, como todos esos temas un poco más de oficina, ¿no? Y existe además el hogar Betel, que es donde están los dormitorios, donde existe la biblioteca, las salas de reuniones sociales y el comedor, entre otros commodities que hay dentro de Betel. Yo fui conducido al hogar Betel. Ya saben, quienes han ido a una sucursal, pues la sucursal se distingue por lujo, por estética, por limpieza, por los mejores acabados, en fin. Entonces era como llegar a un resort, a un hotel 5 estrellas. Yo llegué allí, fui recibido en la oficina del hogar Betel y se me comunicó qué habitación se me había asignado, quién iba a ser mi ama de llaves. Y también se me entregan las llaves, se le hace a uno como un pequeño recibimiento allí, con un video que le presentan a uno de bienvenido a la familia Betel y lo que se espera de uno, y ese tipo de cosas. Llegas a firmar allí un documento, pues como descargando un poco responsabilidades de lo que pueda ocurrirte dentro de tu servicio y bueno, cosas así por el estilo. Y bueno, nada, te conducen ya a tu habitación. Cuando llegas a tu habitación es emocionante que tú vas por los pasillos del hogar Betel, y en cada habitación existen pues los 2 nombres de las personas que habitan en esa habitación. Normalmente pues para esa época la habitación era compartida con otra persona, y pues si en Betel sirven esposos, pues obviamente solamente en una habitación pues por pareja, pues por matrimonio. Entonces era emocionante ir leyendo los nombres de las personas de las que vivían allí, y de repente vas caminando y ves tu nombre
ahí en el apartamento, en la puerta del apartamento, y es como, oye, voy a vivir aquí, estoy viviendo un sueño, estoy logrando una meta, me siento increíble, ¿qué hay que hacer? Más que nunca te emocionas. Hay un encuentro de emociones, ¿no? Es como todo es nuevo, estás a la expectativa, como que va a pasar, pero al mismo tiempo aquí estoy, que es como lo que esperan de ti, que seas el más dispuesto, el más entregado, etcétera, etcétera. Pero empiezan también los nervios cuando de repente tú abres, llegas a la habitación y ya hay otra persona ahí y te dicen como, mira, él va a ser tu compañero de habitación, una persona hasta entonces desconocida para ti. Y es como, hola, ¿cómo estás? Y esta es nuestra habitación y bueno, en fin. Recibes un entrenamiento de limpieza porque en lo que más énfasis hacen es en mantener todo muy pulcro. Entonces tu ama de llaves llega y te explica cómo debes mantener la habitación sin muchos elementos decorativos para que no implique como mayor desgaste y mayor tiempo de parte de ellas limpiando todo. Ellas hacen una limpieza más profunda, pero se espera que uno haga una limpieza también pues aceptable, bastante aceptable. Entonces te muestran cómo organizar tu ropero, cómo mantener limpia la cocineta, porque pues en esas habitaciones son tipo apartamento donde tienes obviamente el baño privado, tienes un guardarropa bastante amplio y una cocineta. Entonces te explican con qué elementos limpiar la cocineta, qué se puede, qué no se puede hacer. Vas para el baño, te enseñan que debes mantener el baño seco cada vez que lo utilices. Te explican que no puede quedar ni siquiera un cabello después de que te duches y todo debe quedar muy muy bien organizado para que cuando ellas vengan a hacer la limpieza más profunda pues les quede más fácil y pues como que también los elementos se cuiden. En sí no es malo, realmente el grado de disciplina y de limpieza que te imparten es algo muy bueno. Recuerdo que incluso te enseñan cómo tender la cama. Y es curioso, tú llevas ya toda tu vida haciendo tu cama y que alguien te diga, no, la cama se tiende de esta manera, la colcha o el cubrecama o pues bueno, como el edredón debe quedar de esta manera con estos pliegues a esta altura. Bueno, es curioso, dices como, qué grado, que eso ya es como obsesivo compulsivo, pero no, realmente es bien grato. Esa parte, digamos, fue muy agradable, la pasé muy bien, fue bien entretenido ver como ese grado de detalle en que te dicen cómo debes organizarte. También te explican que la responsabilidad de que todo esté en orden en tu habitación recae en ambos y tú respondes por la otra persona. Ahí es donde empieza todo. Tú respondes por lo que haga tu compañero. Luego técnicamente te nombran el policía de tu compañero y a tu compañero lo nombran tu policía. Tenemos que estar muy pendientes de hacer las cosas bien y de obrar bien. También te explican que en la habitación solamente está permitido un electrodoméstico por habitación y no por persona. Esto es, si hay una computadora de escritorio, solamente va a haber una computadora para los dos. Si hay un televisor para los dos. Una nevera para los dos. Un microondas para los dos. Todo debe ser compartido. No permiten que cada quien tenga sus elementos, pues digamos, de grandes electrodomésticos y así. Bueno, eso es entendible. Yo hice match con mi compañero, era un joven también de mi edad, bastante sencillo, también estaba nervioso como yo, agradable, tranquilo, bien humilde, ¿no? Él se le notaba que tuvo una muy buena crianza. Hicimos match, era muy tranquilo, yo también, entonces fue bien grato llegar a conocer a mi nuevo compañero. Estábamos en igualdad de condiciones, llegamos el mismo día, solo que él llegó un par de horas antes que yo y ya estaba allí en la habitación cuando yo llegué.
Curiosamente a los dos nos asignaron el mismo proyecto, entonces con el tiempo, al pasar de los días, íbamos a hacernos como buenos amigos. Realmente, vuelvo y repito, a cada quien lo suyo, una persona sumamente agradable, un sujeto muy chévere, muy querido, con el que no tuve mayores inconvenientes, con todo lo que les comenté del tema de la limpieza y la responsabilidad mutua. Realmente esa parte de la convivencia fue agradable. Se llegó el momento en que tras todo ese entrenamiento íbamos a ser conducidos a nuestro trabajo o nuestra asignación dentro de Betel. La asignación que recibimos era en la fábrica, era en el área de imprenta. Teníamos que ayudar a el hermano encargado de la imprenta. La imprenta era como la parte donde se hacían cosas más pequeñas, era diferente a la rotativa, donde se hacían las revistas y todo lo masivo. La imprenta tenía máquinas un poco más pequeñas y se hacían proyectos más específicos. En ese entonces, como todavía estábamos en la onda de que todo era en papel, eran una cantidad de formularios, se tenían que imprimir todas las cartas que se enviaban a la congregación de todo el país, se tenían que imprimir. Hay unos folleticos que existían en su momento que se llamaban Ministerios del Reino. Los Ministerios del Reino se tenían que imprimir allí, se tenían que imprimir solapas para la asamblea, los letreros que se fijaban en las plataformas de cada congregación. Hubo una época en que se exhibía el texto del año como en un marco, normalmente de madera, y era como un banner, como una tira de cartulina con el texto impreso. Eso se tenía que imprimir allí. Hoy día ya más sofisticados lo hacen en las pantallas que hay en los salones del reino, pero en su época era así. Se tenía que hacer una cantidad de cosas y él estaba solo, así que mi compañero y yo éramos como el soporte para él, porque se venía un proyecto de imprimir justamente todo ese tipo de cosas, porque ya tenía que prepararse para el siguiente año. Todo lo del siguiente año tenía que imprimirse allí, y pues era considerable, porque la sucursal de Colombia atendía pues no solamente todo Colombia, que en ese entonces eran 2.200 congregaciones en el país, sino que además tenía que atender algunos otros territorios, como se le imprimían cosas, recuerdo, para Chile, para Perú, para Bolivia, y hasta allí. Y Venezuela también creo que se atendía con los ministerios del reino, no recuerdo bien, pero sí era como todos esos países vecinos los que teníamos que atender. Ecuador también, si mal no estoy. Porque la sucursal de Colombia era una sucursal impresora, que no todas las sucursales en cada país son así. Tengo entendido que ahora ya se simplificaron más. Por ejemplo, en México existe la sucursal de Centroamérica, que centralizó como todo el tema de impresión para pues todos los territorios que atiende, que es como toda la parte de Centroamérica. En Brasil, por ejemplo, existe una planta súper grande, porque allí también imprimen libros y Biblias, y así por el estilo. Entonces digamos que en tamaño la sucursal de Colombia era, si se dijera, pequeña la que solamente representa, mediana vendría siendo Colombia porque imprimía, y grandes ya las grandes productoras como México, como Estados Unidos, como Japón, como Alemania, como Brasil, por ejemplo. Entonces siempre había trabajo y era muy gratificante. Era porque estábamos ya como estamos directamente sirviendo el alimento espiritual que nos imparten desde el cuerpo gobernante. Entonces eso se sentía muy agradable. Pero junto con eso pues también iban las otras actividades de un betelita. Como les mencioné en el episodio pasado, a los betelitas se les asigna a una congregación local. Yo fui asignado a la misma congregación desde donde fui invitado, lógicamente. Entonces para mí no hubo como esa novedad de va a conocer nuevos hermanos, sino que ya eran los mismos. La única diferencia es que ya no dormía en mi casa, sino que dormía en Betel. También te asignan la mesa, el puesto en la mesa del comedor donde vas a recibir tus alimentos, porque en cada mesa fijan a un líder de mesa, por decirlo así,
que va a estar pendiente de que tú vayas al comedor, de que te alimentes adecuadamente y de que participes en muchas de las actividades espirituales o teocráticas o de la religión que se hacen en el comedor. En el comedor empezaba la jornada muy temprano leyendo un folleto que se llama, creo que se llama todavía hasta el día de hoy, Examinando las Escrituras Diariamente. Es como que cada día por calendario hay como un texto de la Biblia y un comentario, y bueno, ese se comenta allí durante 15 minutos. Se hace como una reflexión de esto y demás. Bueno, y ahí se tenía que hacer todos los días, o al menos de lunes a viernes, en el comedor. Tenías que tener ahí tu Biblia, tu folleto y estar muy pendiente muy temprano antes del desayuno para hacer esto que se llamaba... Es que yo siempre digo se llamaba porque pues hablo de mi entonces, pero creería que todavía se llama la adoración matutina. Entonces la consideración del texto diario se hacía allí. Bueno, eso era lo que te asignaban. Te asignaban la congregación, te asignaban tu puesto en el comedor, te asignaban tu habitación, te daban como los horarios de algunas actividades y tenías que ceñirte a ellas. Mi jornada empezaba entonces, bueno, en el comedor tenías que estar a las 7 de la mañana en punto. Sonaba un timbre como 15 minutos antes, 6:45, sonaba como un timbre que era como una canción, un cántico del reino. Sonaba por todos los pasillos de Betel y te anunciaba que ya quedaban como unos minutos para que te presentaras en el comedor. A las 7 en punto tenías que estar ya sentado con tu Biblia y tu folleto en mano, ahí en el comedor, en el puesto que te asignaron. Empezaba la adoración matutina de 7 a 7:15. Se terminaba la adoración matutina y te servían el desayuno. Tenías pues para desayunar hasta las 7:45, digamos unos 30 minutos, y te tenías que dirigir hacia tu asignación. Si trabajabas... bueno, acá hay algo particular. Siempre tenías que entrar al comedor en traje, con corbata y saco y todo. Entonces tenías que ir muy bien vestido. Y luego para tu asignación tenías que ir a unos lockers o unos casilleros donde te quitabas esta ropa, te ponías la ropa de trabajo y a las 8 en punto ya tenías que estar trabajando. Como yo estaba en imprenta, pues tenía que hacerme todos esos cambios de ropa al día. Entonces era... terminaba el desayuno, 7:45, tenía que ir rápidamente a mi casillero, cambiarme, ponerme la ropa de trabajo y a las 8 de la mañana empezar. A las 12 del día sonaba de nuevo ese timbre, canción del reino, y tenías que ir a cambiarte, quitarte la tinta rápidamente de tus manos y demás, ponerte la corbata, el saco, irte para el comedor al almuerzo. El almuerzo empezaba a las 12:15. De 12:15 a 12:45 almorzabas. Te ibas de nuevo para empezar tu jornada a la 1 de la tarde. Entonces ya era el tercer cambio ya del día. Y a las 5 de la tarde sonaba una vez más el timbre o el cántico que te indicaba que se acababa la jornada. Terminabas lo que tenías que terminar, te ibas a cambiar y ya te ibas para tu habitación. Ya quedabas libre por el resto de la tarde y la noche. O si tenías que ir a tu reunión, pues tenías que alistarte rápidamente, dirigirte hacia el muelle donde salen las rutas o los buses para la congregación e irte. Entonces tenías que tener ya listas lo que ibas a llevar a las reuniones, tu Biblia, como todos sus implementos, estar muy bien vestido y pues irte en la ruta para la reunión. Luego se terminaba la reunión, la ruta volvía a pasar por ti y te llevaba de nuevo hasta Betel, hasta el hogar Betel. Entonces era la jornada bastante ardua. Y aparte de eso, les recuerdo que yo llegué a un proyecto. Entonces
en un mundo ideal ese era mi horario, pero lo que realmente estaba pasando es que los horarios se extendían. Hubo días en que trabajábamos hasta tarde en la noche, 9, 10 de la noche, porque teníamos que cumplir con todas las fechas en que se tenía que entregar estas publicaciones al muelle de envíos para que se programaran los despachos a los territorios donde tenía que ir esta literatura. Era un trabajo bastante arduo. Habían ocasiones en que no podíamos bajar a almorzar, entonces para no cambiarnos y perder esos valiosos minutos nos llevaban el almuerzo como a un comedor adjunto que quedaba allí en la fábrica, y sin tener que cambiarnos podíamos entonces comer allí. Pero era la excepción a la regla, porque la regla era que toda la familia Betel estuviese en el comedor almorzando juntos, consumiendo los alimentos. Y el desayuno sí que era obligatorio estar en el comedor para la adoración matutina. Así que era curioso cuando uno escuchaba a la gente que iba a hacer giras. Bueno, porque tú puedes ir a visitar la sucursal de tu país. Creo que ahora ya para esas fechas otra vez abrieron la oportunidad de ir. Hubo, pues obviamente por obvias razones estos años no se podía, pero otra vez se puede ir. Y cuando uno va, a uno le hacen una famosa gira donde le muestran un video de cómo está organizado los testigos de Jehová, y te llevan por todas las instalaciones, te muestran el comedor, te muestran por fuera las oficinas, porque nunca te dejan entrar hasta allí, te llevan por toda la fábrica mostrándote la imprenta, la rotativa, te bajan hacia el muelle de envíos y te muestran cómo se organizan los despachos, etcétera, etcétera. Y también te muestran un pequeño museo que cuenta la historia de la obra en el país o cosas así por el estilo. En esas famosas giras era muy común escuchar a la gente: ay, ustedes viven en un paraíso, hermanos, ustedes están más cerca de Jehová que nosotros, ustedes están en un pedazo del cielo. Y uno por dentro, a veces súper agotado de su jornada, uno decía: claro, ustedes lo dicen porque ustedes vienen de paseo, y luego que termina la gira quedan en las zonas verdes, haciendo un picnic o paseando por el lago y viendo pues los patos y los pavos reales y todos los animalitos que habían por allí por alrededor. Pero uno no tenía ese mismo chance, uno estaba en lo que estaba, uno estaba trabajando. Pero como les decía, lo hacía de la mejor manera. Pasaron esos 3 meses, se terminó como el proyecto. Yo ya estaba esperando que me dijeran que me podía ir para mi casa, que ya no había más por hacer. Pero curiosamente enviaron para la casa fue a mi compañero. A mí me permitieron seguir. Y fue raro cuando él salió y yo quedé un par de días solo, y a los pocos días llegué a mi habitación y vi el nombre de otra persona que nunca había escuchado. Pues ya me habían asignado un nuevo compañero, una nueva persona que habían traído o invitado desde otra parte del país. Llegué, mucho gusto, él será su nuevo compañero de ahora en adelante. Otra persona a la cual acostumbrarme, otra persona desconocida, en fin, pero como les dije, siempre me he esforzado por ser buena gente, por ser cordial, por ser amable, que no pareciera, pero sí lo soy. Y bueno, hicimos match también con el compañero. Él también llegó a servir en producción, y bueno, con él estuve ya el resto de mi estadía en Betel. En un momento dado, el que se encargaba de la imprenta lo cambiaron a la rotativa y me nombraron a mí como el encargado de imprenta. Entonces me enseñaron a manejar las máquinas y era yo ahora el que imprimía, y mi nuevo compañero era como mi auxiliar, mi asistente. Fue bien curioso eso, se sintió como un logro grande dentro de Betel. Yo ya fui nombrado, no era betelita temporero, sino ya fui nombrado betelita regular, es decir, como betelita ya, por decirlo así, pasé mi periodo de prueba y ya pasé a contrato a término fijo, a término indefinido, perdón, y ya podía estar pues más tiempo allí en Betel. Así fue que estuve en imprenta
mucho trabajo, pero me sentía muy contento. Pasaban los días, pasó el tiempo muy rápido y yo estaba allí día y tarde y noche súper concentrado en lo que tenía que estar concentrado. Me esforzaba por apoyar las actividades también de la congregación. De cuando en cuando podía salir de Betel a visitar a mi familia. Entonces lo hacía. A los betelitas les dan un determinado número de días por cada año, como a modo de vacaciones, donde puedes salir a visitar a los tuyos o bueno, puedes hacer otras actividades. Así pasó el tiempo. Ustedes saben que la convivencia es un tema complejo. Hay choque de personalidades, personalidades agradables, personalidades desagradables. Empiezas a ver de todo un poco. Y eso fue lo que me pasó realmente. Vuelvo y repito, en Betel habían personas geniales, personas que realmente, con las que realmente pasé bonitos momentos y fue agradable conocerles, pero hubo muchas que desafortunadamente no fue así, donde tuve que ver cosas bastante complejas, sobre todo pues en ese ambiente. Ustedes se imaginarán lo especial que te hacen sentir. Se sube un poco o un mucho el ego. Y había choques donde tú realmente veías que había gente que no estaba allí tanto por el interés de servir a Dios y demás, sino por el tener ese título de betelita. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando hubo una asamblea de distrito donde nos solían dar como una solapa o una escarapela, un carnet, teníamos que escribir nuestro nombre y la congregación en la cual nosotros nos reuníamos. Y cuando nosotros teníamos que ir a nuestras asambleas, en Betel nos empacaban el almuerzo o como un lonche que podíamos llevar a la asamblea, pues obviamente porque no podíamos almorzar en Betel. Entonces eso implicaba pues obviamente levantarte, ir a desayunar y hacer una fila para reclamar pues ese lonche o como esa comida que ibas a poder llevar a tu asamblea. Recuerdo que en una asamblea de estas de distrito yo vi a dos muchachos de Betel que en su solapa decía el nombre de ellos, pero en congregación no decía la congregación de ellos, sino que decía Betel. Así decía grande, Betel, Betel. Y yo le dije a uno de ellos: hey, pero ¿tú acaso no eres de la congregación XYZ? Sí, claro, yo soy de la congregación XYZ, pero es que yo voy para la asamblea de... no me acuerdo qué ciudad era, creo que era Cali. ¿Y cómo van a saber allá que yo soy de Betel? Y yo quedé... es que... ¿por qué tendrían que saberlo? ¿Quién quisiera saberlo? Tú eres de una congregación y ahí dice claramente en qué congregación está. Sí, yo lo sé, pero yo quiero que sepan que yo estoy aquí en Betel. Cosas de ese estilo me hacían raye. Yo decía, realmente gente que quiere adulación, que quiere sobresalir, pero bueno. Uno pudiera decir, son nimiedades, eso es propio de la imperfección, como dicen los testigos cuando se quieren disculpar por malas actitudes. Eso es propio de la imperfección, hermano. Eso es algo que está en el hombre, pero próximamente vamos a ser perfectos. Pero nada, otros con ese cuento, eso era orgullo desmedido, egocentrismo, como fuera. Habían rivalidades todo el tiempo, el que le ganara la competencia. Me recordaban todo el tiempo esa anécdota que tuve con este joven que era el que llegara a ser primero ministerial. Así habían muchas cosas en Betel. Recuerdo también que cuando ya estaba como betelita regular, me dieron un privilegio, una tarea, que era encargado de la cocina, no para cocinar, sino encargado de la limpieza de la cocina en el día de familia. Abro paréntesis, en Betel 2 veces al año se celebra el famoso día de familia y se anunciaba a las congregaciones que esos días Betel no iba a atender a nadie, atender al público, porque era el día de la familia Betel.
Es como una fiesta de la empresa, digámoslo así, donde se reúne toda la empresa y tienen actividades especiales. Actividades especiales pueden ser actos como culturales, deportivos, musicales o teatrales, obviamente teocráticos o espirituales, en el auditorio de Betel, y una cena especial con más gala que siempre, con alimentos, muchos alimentos tipo banquete. Era una cosa donde se sacaba la puerta por la ventana, como decimos aquí, y no se repara en gastos. Y en la logística se nombraban como a hombres clave para que desempeñaran diversas labores. Entonces yo recuerdo que a mí me llegó la asignación de que yo iba a ser el encargado de la cocina. Yo era siervo ministerial, ni siquiera era anciano. Yo llevaba relativamente poco tiempo en Betel, llevaba apenas un año, tal vez casi que el año. Y me llegó esa responsabilidad, y cuando vi quiénes iban a estar a cargo mío, debajo mío habían ancianos y gente que llevaba muchos más años en Betel. Yo recuerdo que yo hablé con el encargado del hogar Betel y le dije, me llegó esa asignación, tal vez se equivocaron en la tabulación, se equivocaron al escribir quién era el encargado, y él me dijo, no hermano, usted va a ser el encargado. Esa fue la instrucción que yo recibí. Yo, bueno, está bien, pues la voy a asumir de la mejor manera. Pero recuerdo que 2 personas que estaban en la lista que iban a estar a cargo mío, que ya eran ancianos y llevaban más años en Betel, me abordaron y me dijeron, oye, ¿no será que se equivocaron allá en la oficina de hogar? Yo dije, no, yo ya fui a averiguar y me dijeron que no, que efectivamente yo había sido designado. Ah, muy raro, eso está muy raro, vamos a comprobarlo. Pero bueno, no sé si confirmaron o qué, pero el caso es que no les quedó otra sino aceptar. Pero la actitud, nada que bueno que desear. Una mala actitud, como que les costaba un poco seguir mis instrucciones. Y recuerdo que también me decían, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué has avanzado tanto acá? ¿Acaso quiénes son tus padres? ¿O tus padres son especiales? Y yo, no, pues mis padres son bien queridos, pero especiales no son. Bueno, no sé, creo que se referían a que si mis padres tenían algún poder dentro de la religión y que por mis apellidos o qué sé yo tenía mayor consideración. Pero nada de eso, yo siempre he sido del pueblo y para el pueblo. El caso es que esas cosas, esos detalles me hicieron ver que en Betel el tema de las rivalidades y las competencias a la orden del día. Entramos a la escuela para nuevos miembros de Betel, una escuela bastante intensiva que se impartía los lunes en la noche con mucho estudio. Era una carga adicional que tocaba suplir, pero pues se hacía con todo el gusto. Salí de la escuela, seguí progresando en Betel. Y en Betel a ti te hacían como una revisión periódica de tu comportamiento y otras cosas, otras condiciones para saber si debías o no continuar en Betel. Entonces había una reunión al año de estar en Betel. Si te aprobaban, si pasabas como en esa reunión tu evaluación, luego tenías otra evaluación a los 5 años, si mal no estoy. Y luego de los 5 años te hacían otra evaluación a los 10 años de estar en Betel. Yo duré como casi 6 meses de betelita temporero. Luego de los 6 meses me nombraron betelita regular, y al año de ser betelita regular, es decir, cuando ya llevaba año y medio en Betel, tuve la famosa reunión para evaluar cómo era mi desempeño como betelita. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Y cómo empecé yo a despertar de todo? Se los cuento en otro episodio. Es que de verdad no quiero invadirlos tanto con mis historias. Pero nada, de nuevo, muchas gracias por escucharme, por acompañarme, por permitirme recordar esas cosas con ustedes, acompañarlos un rato mientras hacen sus actividades, arrullarlos un poco con mi voz, en fin. Si les interesa saber más de mí y de ese tema, no me canso de decirlo, quedan invitadísimos a una próxima. Y también si gustan compartir mi contenido con otras personas, bienvenidos.
¿Saben? Siempre estaré atentos a sus dudas, a las preguntas que tengan. Me esfuerzo ahí por responderlas por el correo disonantemente@gmail.com, o quizá más adelante, si hay un número considerable de dudas que ameriten ser oídas pues por toda la comunidad de YouTube y las plataformas donde este podcast esté, pues con gusto podría hacer como un episodio especial para aclarar ciertas dudas. Soy Andrés Méndez. Este podcast es sin pretensiones, no pretendo nada, simplemente contar mi versión de los hechos, y que ustedes saquen sus conclusiones, que ustedes quizás empaticen, lleguen a reconocer algunas situaciones dentro de su día a día o dentro de su vivir como testigos o ex testigos de Jehová, o pues el paralelo que haya con otros grupos donde pertenezcan o hayan pertenecido. Podemos ser divergentes, disruptivos, disidentes, diferentes, pero jamás seremos decadentes. No nos rendimos, nos aceptamos como somos, descubrimos lo que en realidad somos y trabajamos por sentirnos bien y hacernos a un lugar, nuestro lugar. Pasen bonitos días, no olviden seguir trabajando en ser felices. Saludos y hasta una próxima. Adiós.